Hablemos de células. Las células son como los ladrillos que forman una casa o los bloques que forman un castillo de Lego. Son las unidades básicas de la vida, lo que significa que todo ser vivo está hecho de células a excepción de los virus, que son organismos acelulares. Algunos organismos están formados por una sola célula, organismos unicelulares, mientras que otros están formados por muchas células, organismos multicelulares. Se denominan unidades estructurales, porque forman el cuerpo de los seres vivos. Imagina, por ejemplo, una gran pared. Este muro está formado por pequeñas estructuras, los ladrillos. Cada ladrillo sería una célula, que junto con las demás ayuda a formar un organismo pluricelular, ser vivo formado por más de una célula. Además, en los organismos unicelulares, la célula representa el organismo completo. Además de ser estructurales, son unidades funcionales de los seres vivos, y se llaman así porque son unidades vivas, capaces de producir energía y reproducirse. Por ejemplo, las células realizan diferentes funciones y tienen unas partes básicas, membrana plasmática, citoplasma y material genético, que puede o no estar delimitado por una envoltura nuclear. Las células se pueden clasificar en dos grandes grupos, procariotas y eucariotas. Los humanos tenemos células eucariotas. Las células son tan pequeñas que no podemos verlas a simple vista, ni siquiera con una lupa. Pero no te preocupes, porque los científicos tienen microscopios especiales para ver las células. Las células vienen en todas las formas y tamaños diferentes, pero todas tienen algunas cosas en común. Todas tienen una membrana que las rodea, algo así como una envoltura de burbujas que las mantiene juntas. También tienen un núcleo, que es como el cerebro de la célula. Es donde se guardan todas las instrucciones para hacer nuevas células y mantener el cuerpo funcionando correctamente. Además del núcleo, algunas células también tienen otras partes especiales, llamadas orgánulos, que hacen cosas como ayudar a la célula a producir energía o ayudarla a moverse. Algunos seres vivos, como las bacterias, solo tienen una célula y se llaman organismos unicelulares. Otros, como los humanos, tienen miles de millones de células y se llaman organismos pluricelulares. Es como si tu cuerpo fuera una ciudad llena de pequeñas células trabajando juntas para que puedas correr, jugar y aprender cosas nuevas todos los días. El término célula fue acuñado en 1665 por Robert Hooke. Célula proviene del latín cellula, que significa pequeña célula. Hooke propuso este término porque observó una sección de corcho bajo un microscopio y solo encontró células muertas. Por lo tanto, verificó solo la presencia de la pared celular de estas estructuras y, por lo tanto, encontró tal estructura similar a una célula. Pero no todas las células son iguales. Algunas células tienen trabajos muy específicos en el cuerpo. Por ejemplo, las células del hígado ayudan a procesar los alimentos, mientras que las células musculares ayudan a mover tu cuerpo. Es como si cada célula tuviera un trabajo especializado en la empresa más grande del mundo, tu cuerpo. ¿Sabías que las células no solo vienen en diferentes formas y tamaños, sino también en diferentes colores? Algunas células, como las células de la piel, son transparentes, mientras que otras, como las células sanguíneas, son rojas. ¿Te imaginas cómo se vería tu cuerpo si todas tus células fueran de color rosa o amarillo? Además, las células son muy trabajadoras. Algunas células del sistema inmunológico pueden viajar por todo el cuerpo para protegerte de enfermedades y virus. Son como pequeños superhéroes que mantienen tu cuerpo sano y feliz. Ah, y hay más.
Las células también pueden hacer cosas sorprendentes. Algunas células son capaces de reproducirse y crear nuevas células, lo que ayuda a tu cuerpo a crecer y sanar. Y algunas células pueden incluso regenerarse, lo que significa que pueden crecer y recuperarse después de ser dañadas. Es como si pudieran curarse solas. ¿Dónde encontramos las células? Todos los seres vivos están formados por células, a excepción de los virus. Se encuentran formando el cuerpo de los organismos. Algunos seres vivos, como las bacterias y los protozoos, tienen un cuerpo formado por una sola célula. Otros organismos, sin embargo, son multicelulares y están formados por muchas células. En algunos organismos multicelulares, las células se agrupan en tejidos, que forman órganos, que se agrupan en sistemas. ¿Cuáles son las funciones de las células? Hay diferentes tipos de células, y cada una realiza una función diferente. Existen diferentes tipos de células, cada una adaptada a una determinada función. Como se mencionó, en algunos organismos, como los protozoos y las bacterias, las células representan la totalidad del ser vivo, ya que estos seres son unicelulares. En este caso, realizan todas las funciones responsables de su supervivencia. En los organismos pluricelulares, a su vez, existen células especializadas que desempeñan diferentes funciones. Los leucocitos, por ejemplo, son células que se encuentran en nuestro organismo y que actúan protegiendo al organismo frente a agentes causantes de enfermedades. Las neuronas son células que actúan para asegurar la propagación de los impulsos nerviosos. Los glóbulos rojos, a su vez, aseguran el transporte de oxígeno por todo el cuerpo. Partes básicas de una célula. Las células son estructuras pequeñas pero muy complejas. En general, podemos decir que todas las células tienen tres componentes básicos: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Membrana plasmática. Es una estructura formada por una bicapa de moléculas lipídicas con varias proteínas insertadas. Rodea toda la célula, separando y protegiendo todos sus componentes del medio exterior. La membrana tiene la capacidad de seleccionar lo que entra y lo que sale de la célula. Por esta función decimos que presenta permeabilidad selectiva. Citoplasma, en las células procarióticas, corresponde a toda la región interna de la célula. En las células eucariotas, a su vez, el citoplasma corresponde a la región entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear y es el lugar donde se encuentran los orgánulos citoplasmáticos. En él se producen varias reacciones químicas importantes en las células eucariotas. Material genético. Contiene la información que determina las características de un ser vivo. En las células eucariotas, la mayor parte del material genético está contenido en el núcleo, que está rodeado por una doble membrana, la envoltura nuclear. En las células procarióticas, por el contrario, no existe una envoltura nuclear que delimite el material genético. Clasificación celular. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, a diferencia de las células eucariotas. Las células se pueden clasificar en dos grupos básicos: procariotas y eucariotas. Células procariotas. Las células procariotas se caracterizan por no tener un núcleo definido. En estas células, el material genético no está encerrado por una envoltura nuclear. Además, en las células procariotas no hay presencia de orgánulos membranosos, pequeñas estructuras presentes en el citoplasma que realizan diferentes funciones dentro de la célula, como la digestión intracelular y la producción de energía. Los ribosomas, estructuras responsables de la síntesis de proteínas, están presentes.
Ejemplos de organismos que tienen células procarióticas son las bacterias y las cianobacterias. Células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas que tienen un verdadero núcleo, con el material genético rodeado por una envoltura nuclear. En estas células también se observan organelos membranosos como mitocondrias, complejo de Golgi y retículo endoplásmico. Al igual que en las células procarióticas, se observa la presencia de ribosomas. Ejemplos de organismos que tienen células eucariotas son animales, plantas, protozoos, algas y hongos. Las células eucariotas se pueden agrupar en dos tipos: células vegetales y células animales. Las células vegetales se diferencian de las células animales por la presencia de tres estructuras: pared celular, vacuola central y plástidos. La pared celular de las células vegetales está compuesta principalmente por celulosa y se encuentra fuera de la membrana plasmática. La pared celular confiere mayor resistencia a la célula vegetal. La vacuola central es un orgánulo que tiene diferentes funciones, como asegurar el mantenimiento del pH de la célula y almacenar sustancias. Por último, tenemos los plástidos, siendo el tipo más conocido el cloroplasto, que está relacionado con la fotosíntesis. En resumen, las células son las unidades básicas de la vida y son sorprendentes en su variedad y capacidad. Así que agradezcamos a todas las células trabajadoras que mantienen nuestro cuerpo funcionando cada día.